quiere decir que nuestra identidad la encontramos en Él, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, sino en Él, sino que nuestra identidad también se puede ver afectada cuando nosotros hacemos cosas para las cuales no fuimos diseñados. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Mesa Está Servida. Qué bueno tenerte por acá y te quiero invitar a que te suscribas a este canal si no lo has hecho y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Todas las semanas se está creando contenido de valor en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, esta semana y la anterior he estado hablando junto con mi esposa y con el equipo de alabanza de la iglesia donde sirvo aquí en Bogotá. Hemos estado hablando acerca de un tema que es la identidad, y este es un tema muy relevante para estos tiempos porque hemos visto cómo la sociedad ha tergiversado su identidad. Sí, la identidad de las personas se ha visto adulterada, se ha visto afectada, y no solamente tiene que ver con el tema más reciente de los Terians. Estoy seguro que has escuchado acerca de esto en algún momento, o si no, significa que vives debajo de una piedra, pero es un tema que es muy actual. Pero no lo digo únicamente por esta temática de los Terians, sino que también lo digo porque últimamente la sociedad intenta encontrar su identidad o en lo que hacen o en lo que tienen. Y la verdad es que la identidad de nosotros no está ni en lo que hacemos ni en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos creación de Dios. Y me gustaría que entráramos en esta temática que es: ¿dónde está mi identidad? Y quiero que me acompañes a leer Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice esto: Al ver Dios tal belleza, hablando de la creación, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Me encantan esas palabras, tal y como somos nosotros. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Mi nombre es Andrés de la Hoz, y si estás listo, la mesa está servida. Y mira, en este pasaje que acabamos de leer hay algo bien interesante, y es que la Biblia dice que Dios mismo fue quien nos formó. Y me encanta esta parte donde Dios dice: hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. Aquí está la Trinidad, están hablando entre ellos, y dice: hagamos al ser humano como somos nosotros. Es decir, que Dios depositó en nosotros cualidades y características que le pertenecían en ese momento únicamente a Él. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice en otras versiones. Entonces, si Dios es nuestro creador y Él depositó cualidades y características específicas en nosotros, quiere decir que nuestra identidad la encontramos en Él, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, sino en Él. Y aquí de forma jocosa digo, esta parte me gusta, que este versículo termine diciendo: que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y qué locura que Dios nos pone por encima de todos los demás seres vivientes de la creación, pero ahorita estamos viviendo en una sociedad que tiene una identidad tan tergiversada que se está rebajando a ser parte de estos grupos que Dios dice que el ser humano debe dominar. Y mira, dejando todo este tema de los Terians a un lado, hay algo interesante que yo leía hace años en un libro que se llama Dibuja tu destino, y es que a lo mejor si llega un equipo nuevo a una fábrica, a una maquinaria especializada en algo, los técnicos seguramente al verla y al ver sus características y de pronto la forma como está construida pueden
imaginarse para qué sirve esta máquina. También pueden ver los botones y pueden de pronto ponerla a funcionar y hacer algunas cosas con esta máquina, pero para sacarle el mayor provecho, lo que tienen que hacer estos técnicos es leer el manual de instrucciones. Y mira, tú y yo fuimos creados con ciertas características especiales y fuimos creados con una identidad especial, y no basta únicamente con mirar nuestro cuerpo, ver nuestros sentimientos, ver nuestro corazón, la forma como reaccionamos a determinadas cosas para saber cuál es nuestro destino o nuestro propósito más bien. Sino que nosotros debemos ir a la fuente, a aquel manual que dejó el creador de nosotros. En este caso, como leíamos al principio, nuestro creador es Dios. Entonces la identidad de nosotros, para entenderla de la mejor forma, lo que tenemos que hacer es buscarla en el manual que el creador, que el fabricante nos entregó, y sabemos que este es la Biblia. Entonces no basta únicamente con el cómo me veo, cómo me siento o cómo me autopercibo para definir nuestra identidad, porque nuestra identidad fue definida por nuestro creador. Tenemos que buscarla en el manual de instrucciones que Él nos dejó, llamado Biblia. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y aquí está hablando acerca del momento puntual en el que Dios crea al hombre. Y hay una parte interesante que dice ahí, es que sopló en el hombre aliento de vida. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para esta expresión, aliento de vida, es la palabra ruach, que significa viento, aliento o espíritu. Y para nosotros poder identificar quiénes somos, tenemos que entender esto, que nosotros no solamente somos un cuerpo y un alma, que es donde se albergan todos nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo eso, sino que también somos un espíritu. Y Dios puso en nosotros un espíritu, y ese espíritu solamente va a hallar la plenitud cuando se encuentre con Dios. Y aquí es donde nosotros vemos donde empieza a tergiversarse todo este asunto de nuestra identidad. Y es que cuando la gente está alejada de Dios y no encuentran esa plenitud en Dios, su identidad se ve afectada, porque su espíritu va a querer encontrar esa identidad en algo, pero al no unirse con el Espíritu de Dios, no va a encontrar esa identidad directa del Creador, y va a empezar a buscarlo en muchas otras cosas. Va a empezar a buscarlo en la moda del momento, va a empezar a buscarlo en las posesiones materiales, va a empezar a buscar identidad en las cosas que tiene o en las cosas que puede hacer o en lo que dicen las demás personas acerca de él. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de Dios que nuestra identidad solamente está completa cuando nuestro espíritu, ese espíritu que Dios depositó en nosotros, ese ruach, se conecta con el Espíritu de Dios. Y acompáñame a Romanos 8, versículo 16, dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y me encanta que la Biblia es tan explícita, porque nos dice que cuando el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, ahí es donde se nos es revelada nuestra identidad. Y nuestra identidad no está, repito, en lo que tenemos, en lo que hacemos, no está en lo que alguien dice de nosotros. Nuestra identidad está en que somos hijos de Dios. Ahí está nuestra identidad, y esa es la identidad a la que nosotros tenemos que aferrarnos. Pero mira, como hijos de Dios, nosotros que tenemos nuestra identidad en Él,
Hay momentos en los que la situación o lo que estamos viviendo viene para decirnos cosas contrarias a la identidad que tenemos en Dios. Y es en ese momento cuando tenemos que regresar al manual del fabricante y ver qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Porque hay momentos en los que, aunque entendemos que somos hijos de Dios, la situación nos lleva a pensar o a creer de nosotros cosas contrarias a lo que Dios dice de nosotros. Y hay momentos en los que no nos sentimos valorados, hay momentos en los que no nos sentimos amados, hay momentos en los que nos sentimos que somos a lo mejor personas desechables, sin valor, personas que a lo mejor no somos dignos de que alguien nos dé su aprecio, porque hemos vivido situaciones a lo mejor en nuestra crianza o a lo mejor en el grupo en el que estamos, las personas que nos rodean, llega un momento en el que nos empiezan a despreciar por de pronto actitudes que esas personas tienen contra nosotros, y en esos momentos nuestra identidad se puede ver afectada. Pero cada vez que pase eso, nosotros debemos ir a la palabra, ir al manual del fabricante. Y me encanta que para cada cosa que nosotros podamos estar sintiendo que afecta nuestra identidad, Dios dejó escrito algo en la Biblia que contrarresta eso. Y quisiera que me acompañes a Isaías capítulo 43 versículo 4, esta parte que dice: ya que eres precioso a mis ojos. Y es Dios hablándonos a nosotros mismos, que nos está diciendo: ya que eres precioso a mis ojos y digno de honra, y yo te amo. Y vamos a dejar este versículo hasta ahí, porque esta es la parte que quiero que retengas para tu vida. Si en algún momento no te sientes amado, si en algún momento no te sientes valorado, si en algún momento no te sientes digno, si en algún momento no te sientes bien contigo mismo, recuerda lo que Dios dice de ti. Dios dice: eres precioso a mis ojos. Dios te dice: eres digno de honra. Dios te dice que eres amado por Él. Mira, me encanta esto, que la palabra de Dios es tan puntual, porque Él sabía que íbamos a enfrentarnos a situaciones o a momentos en nuestra vida en los que no nos sentiríamos dignos, en los que no nos sentiríamos amados, en los que no nos sentiríamos bien con nosotros. Pero ahí está Dios diciéndonos todas estas cosas. Y hay algo que nosotros debemos hacer, y es contrarrestar las mentiras de la sociedad con la verdad de la palabra de Dios. Hay momentos en los que las voces van a llegar a nuestra vida por la izquierda, por la derecha, por todas partes, y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que esas voces hagan eco en nuestro corazón y en nuestra mente, y hacer que la palabra de Dios sea lo que prime en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo que defina nuestra identidad. Y si aún tienes dudas de lo que Dios dice de ti, quiero leerte 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Mira, esto es lo que Dios dice de nosotros. Estas son las verdades que están escritas en su palabra, como lo decía ahorita, en el manual del fabricante, para que cada vez que sientas que tu identidad se ve afectada por algo más, llegues a esta su verdad, y sea la verdad la que alimente tu alma, la que alimente tu espíritu, y la que cimiente esas bases que forman tu identidad, nuestra identidad. Mira, pero nuestra identidad no solamente se ve afectada cuando la sociedad dice de nosotros cosas que están en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, sino que nuestra identidad también se puede ver afectada cuando nosotros hacemos cosas para las cuales no fuimos diseñados. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2 versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y quiero subrayar esta parte donde dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Mira, Dios nos creó para buenas obras, y cuando hacemos lo contrario, que sería malas obras, es decir, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, cuando hacemos lo que está en contra de la voluntad de Dios, en ese momento estamos distorsionando nuestra identidad, porque estamos haciendo algo para lo cual no fuimos creados. Por eso también mantenernos en nuestra identidad de hijos de Dios no basta únicamente con dejar de escuchar las palabras que nos dice la sociedad, que pueden alterar nuestra identidad, sino que también consiste en vivir vidas que vayan acorde a ese propósito, a ese destino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Es ahí donde estaremos dando evidencia de cuál es nuestra identidad, que es ser hijos de Dios. Así que quiero darte un breve resumen. Nuestra identidad no está en la sociedad, no está en lo que tenemos, no está en lo que la gente dice de nosotros, no está en lo que podamos hacer. Nuestra identidad la encontramos únicamente en Dios, cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero en esos momentos en los que vienen voces externas a querer tergiversar nuestra identidad, ahí es donde debemos pararnos firmes, decirle no a esas voces y decirle sí a la verdad de la palabra de Dios. Pero también para, ratificar nuestra identidad de hijos de Dios, tenemos que vivir como tales, porque fuimos creados para buenas obras. Así que si deseas vivir una identidad correcta, vive como hijo de Dios, vive de acuerdo a los principios que nos dice su palabra. Y bueno, hemos llegado al fin de esta enseñanza del día de hoy. En la mesa está servida, y también te quiero recordar que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita para que cada vez que haya un nuevo video YouTube te avise. También deja tu like en este video, deja un comentario para que podamos generar conversación. Escribe qué fue lo que más te gustó acerca de este video, y también comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar esta palabra. Mi nombre es Andrés de la Hoz. Dios te bendiga.